Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desentrañar todo lo que se ha revelado sobre Hande Erçel, y lo más jugoso, en el contexto de una boda. Sí, han escuchado bien, detalles explosivos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque tenemos mucho que comentar. Antes de sumergirnos de lleno en este chismecito del corazón, les recuerdo una vez más que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya dicho esto, empecemos. El título de nuestro vídeo de hoy, Kerem Bürsin revela todo sobre Hande Erçel en la boda, detalles explosivos, no deja lugar a dudas, ¿verdad? Estamos hablando de la vida amorosa, o al menos del pasado amoroso, de una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes conquistaron nuestros corazones con su química innegable en Sen Kalkam, también vivieron un romance en la vida real que tuvo a todos sus seguidores en vilo. Y ahora, parece que Kerem ha decidido abrir la boca, o mejor dicho, ha habido revelaciones sobre lo que él ha dicho, en un evento tan significativo como una boda. Imaginen la escena, una boda, familiares, amigos, y de repente en medio de brindis y celebraciones, surgen comentarios, confesiones o quizás hasta un discurso que ilumina aspectos desconocidos de la relación pasada entre Kerem y Hande. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier primicia, no han tardado en hacerse eco de estas revelaciones. Y es precisamente de esos detalles de los que vamos a hablar hoy. Lo primero que quiero recalcar es que si bien la relación de Hande y Kerem terminó hace un tiempo, el cariño y el respeto entre ellos parecen haberse mantenido. Esto es algo que siempre se aprecia en las rupturas de figuras públicas, ¿no creen? No siempre es fácil mantener la cordialidad, pero ellos, al parecer, lo han logrado. Sin embargo, el título sugiere algo más fuerte, algo explosivo. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, la especulación gira en torno a comentarios que Kerem pudo haber hecho sobre Hande, quizás en un tono nostálgico, o tal vez reconociendo la importancia de su relación en su vida, o incluso, y aquí viene lo jugoso, detalles sobre cómo fue su relación o por qué terminó, dichos en un contexto donde uno esperaría un ambiente de alegría y unidad. Seamos sinceros, el mundo del corazón de las celebridades es fascinante para muchos de nosotros. Nos gusta ver cómo estas historias de amor y desamor se desarrollan, y cuando involucran a actores tan talentosos y carismáticos como Hande y Kerem, la atención se multiplica. Su química en pantalla era tan palpable que muchos esperaban que esa chispa se tradujera en un felices para siempre en la vida real. Y aunque el destino tenía otros planes para ellos como pareja, la conexión que crearon sigue siendo un tema de conversación. Las bodas, por naturaleza, son eventos donde las emociones afloran. Hay discursos emotivos, anécdotas compartidas, y a veces, bajo el efecto del alcohol y la alegría general, las personas se sienten más propensas a abrir su corazón y hablar de lo que llevan dentro. Si Kerem Bürsin estuvo presente en una boda y, según los reportes, hizo comentarios sobre Hande Erçel, podemos imaginar que estos no fueron declaraciones triviales. Podrían haber sido desde un reconocimiento a su talento y a los momentos vividos juntos, hasta quizás alguna reflexión más personal sobre su tiempo como pareja. Los rumores y las especulaciones en torno a ellos siempre han sido intensos. Desde que confirmaron su relación, hasta los continuos rumores de ruptura y finalmente su separación, los fans han estado pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada una de sus declaraciones, de cada una de sus apariciones. Y ahora, con esta noticia de las revelaciones en una boda, la curiosidad se dispara. ¿Qué dijo exactamente? ¿Fue algo positivo, algo agridulce, o algo que avivó viejas llamas? Vamos a intentar desgranar un poco lo que podría haber sucedido basándonos en la información que ha trascendido. Es importante mencionar que a menudo los detalles que llegan a los medios pueden ser fragmentados o sacados de contexto. Sin embargo, cuando hablamos de detalles explosivos, podemos inferir que no fueron simplemente un la quiero mucho o un fue una gran mujer. Se espera algo más sustancioso, algo que permita a los fans entender un poco mejor esa dinámica que tanto nos cautivó. Una de las posibilidades es que Kerem, al ser invitado a una boda, haya sido testigo del amor y el compromiso, y esto lo haya llevado a reflexionar sobre su propia vida y sus relaciones pasadas. En ese contexto podría haber mencionado a Hande reconociendo la
importancia de su relación en su camino personal y profesional. Quizás habló de lo que aprendió de ella, o de los momentos icónicos que vivieron juntos y que marcaron un antes y un después en sus carreras y en sus vidas. Los fans de Senkalkam siempre recordarán la magia que crearon en pantalla, y es probable que en un discurso o conversación, él haya podido evocar esa nostalgia y ese aprecio. Otra línea de especulación, y esta es la que realmente enciende las alarmas de detalles explosivos, es que Kerem haya revelado algo sobre las razones de su separación. Si bien ambos han sido discretos al respecto, siempre hay preguntas en el aire. ¿Fue una diferencia irreconciliable? ¿Eran sus carreras incompatibles? ¿Simplemente el amor se acabó? Si Kerem, en un ambiente de celebración y quizás con un poco de desinhibición, se animó a dar alguna pista sobre él porque eso sin duda sería considerado explosivo por muchos. Podría ser una frase críptica, una anécdota reveladora, o un comentario que arroje nueva luz sobre el fin de su romance. También existe la posibilidad de que las revelaciones no sean sobre el pasado, sino sobre el presente, o al menos sobre su visión actual de Ande. Quizás habló de cómo la ve ahora, si tienen contacto, si le desea lo mejor en sus nuevos proyectos o en su vida personal. A veces, un ex diciendo algo positivo y respetuoso sobre su expareja, especialmente si la relación fue muy pública, puede ser visto como un gesto maduro y significativo. Podría ser que Kerem haya elogiado el talento de Ande, su dedicación a su trabajo, o su personalidad, mostrando que a pesar de la separación, guarda un buen concepto de ella. La palabra explosivo sugiere que estas revelaciones podrían haber generado sorpresa, debate, o incluso un poco de controversia. ¿Podría haber sido un comentario sobre algún aspecto desconocido de su relación? ¿Quizás algo que los fans nunca imaginaron? Por ejemplo, tal vez hablaron de sueños conjuntos que no pudieron cumplir, o de desafíos que enfrentaron y que nadie conocía. O incluso un comentario sobre cómo la fama y la atención mediática afectaron su relación. Estos son los detalles que hacen que los corazones de los fans laten más rápido. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las palabras pueden ser malinterpretadas, los titulares pueden ser sensacionalistas, y lo que parece explosivo en un momento dado, puede ser simplemente una reflexión honesta y personal vista bajo el prisma de la prensa. Sin embargo, el hecho de que los medios hayan elegido ese ángulo, Kerem Bürsin revela todo sobre Hande Erçel en la boda, detalles explosivos, nos indica que hay algo que ha captado su atención y que creen que resonará con el público. Podría ser que en esa boda, Kerem haya hecho referencia a algún momento específico de su relación que haya sido particularmente difícil, o por el contrario, maravillosamente especial. Los fans de Senkalkam conectaron profundamente con la historia de amor de Serkan y Eda, y es natural que busquen reflejos de esa conexión en la vida real de los actores. Si Kerem compartió alguna anécdota que evoque esa magia, o que explique la complejidad de mantener una relación en el ojo público, eso sería considerado valioso para sus seguidores. Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero no por ello menos interesante, es que Kerem haya mencionado algo que de alguna manera esté relacionado con la situación actual de Hande. Por ejemplo, si Hande está en una nueva relación, o si ha lanzado un nuevo proyecto, y Kerem hizo un comentario al respecto. La forma en que una expareja reacciona o comenta sobre la vida actual de la otra puede ser muy reveladora. Lo que sí es casi seguro es que estas declaraciones de Kerem, al ser hechas en el contexto de una boda, un evento asociado a la unión y el amor, tienen un peso simbólico especial. Es como si, rodeado de esa atmósfera de celebración, se sintiera inspirado a hablar sobre las relaciones, sobre el amor que tuvo y sobre la persona con la que compartió esa etapa de su vida. Para resumir un poco lo que hemos estado comentando, la esencia de este vídeo es la expectativa y la especulación generada por el hecho de que Kerem Bürsin haya realizado declaraciones sobre Hande Erçel en el marco de una boda, y que estas declaraciones hayan sido calificadas como explosivas. Esto sugiere que los comentarios van más allá de lo superficial y podrían arrojar luz sobre aspectos desconocidos de su relación, su ruptura, o simplemente sobre el respeto y el aprecio que se guardan mutuamente. Los medios turcos, siempre atentos a estas figuras, han amplificado estas revelaciones, y nosotros, como fans y observadores, nos quedamos con la intriga y las ganas de saber más. En definitiva, el mundo del entretenimiento turco nos regala constantemente historias que capturan nuestra imaginación, y la de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más comentadas y seguidas. Estas revelaciones en una voz añaden un nuevo capítulo a su saga, invitándonos a reflexionar sobre las complejidades del amor,
las relaciones y la vida en el ojo público. Y ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Kerem Bürsin pudo haber dicho sobre Ander Zel en esa boda? ¿Cuáles son sus expectativas sobre estos detalles explosivos? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.